UNACEP nace en 2007 y paralelamente la primera Ley Nacional de Tránsito con el objetivo de construir una política nacional de seguridad vial, promoviendo la circulación segura de todos los usuarios y la disminución de la cantidad de lesionados. En 2011, Uruguay se adhiere al Diseño de Acción por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, adoptándose como estrategia de trabajo 5 pilares: fortalecimiento de la gestión en seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de las vías más seguros, respuesta post-siniestros. En estos 10 años trabajando interinstitucionalmente hemos avanzado y logrado: casco certificado para motociclistas y ciclistas y vestimenta de alta visibilidad, cinturón de seguridad obligatorio en todas las plazas, incorporación de infracciones de tránsito en la ley de faltas, tasa cero de alcohol y cannabis para conducir, sistemas de retención infantil obligatorio y prohibición de transportar niños en asientos delanteros, frenos ABS, airbag y apoyacabeza en todas las plazas de vehículos 0 kilómetros, registro de adaptaciones a vehículos para discapacitados, permiso único nacional de conducir, regulación de la circulación de maquinaria agrícola, inspección técnica obligatoria de vehículos de carga y pasajeros, seguro obligatorio de responsabilidad civil para todos los vehículos, promoción de norma UNIT sobre sistemas de gestión de la seguridad vial, publicación de informes de siniestralidad vial a nivel nacional basados en el Sistema de Información Nacional de Tránsito, incorporación de georreferenciación de acceso público, estudios de observación de conductas viales y encuestas de opinión pública, y campañas de información y sensibilización para posicionar el tema en la agenda pública. Uruguay ha sido reconocido internacionalmente. Integra el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, participa con voz en foros internacionales y conferencias mundiales, y se incorpora a una certificación internacional en materia de seguridad vial y datos de tránsito. A nivel nacional, se trabaja de forma permanente y transversal dentro de todos los niveles de gobierno y con la sociedad civil, logrando la participación ciudadana a través de la creación de las unidades locales de seguridad vial, promoviendo la creación de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito, capacitando en seguridad vial a obreros, repartidores en moto y choferes profesionales, apoyando la creación del Sistema Coordinado de Emergencias en la Vía Pública, impulsando la creación de la Junta Nacional de Seguridad Vial e implementando planes operativos de seguridad vial a nivel nacional. Las cifras anuales de fallecidos por siniestros de tránsito en Uruguay han disminuido en un contexto de sostenido crecimiento de la movilidad de personas y el parque automotor. Se han hecho verdaderos progresos para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, es necesario seguir profundizando el trabajo con medidas más rápidas y coordinadas para evitar la pérdida de vidas en el tránsito. Es compromiso de todos seguir avanzando. Bueno, como ven, en resumidas cuentas que hicimos con este video, informar en forma general la problemática, lo que hace la UNACEP, pero y la problemática de la seguridad vial en el país. Nosotros hoy venimos con la doctora Karina Di Castro, que me olvidé de presentarla. Ella es una de las asesoras letradas de la unidad, para hablar sobre algún tema específico a lo que hace al tema de la visión que tenemos nosotros de cómo se debe actuar en términos generales en las políticas de seguridad vial en el país. Yo, antes de darle la palabra a ella, quiero poner sobre la mesa los temas que a nosotros nos acucian más y nos parecen que es por el lugar que tenemos que trabajar todos los uruguayos, ¿no? Que es el tema de la seguridad de los ciudadanos que circulan en la vía pública. Hay un tema terrible que es una enfermedad, que es la causa más importante de fallecimiento de ciudadanos, yo digo, una de las más importantes que hoy hay en el país, y es la siniestralidad vial. Fallecen en el país, según nuestros datos del SINATRAN, del Sistema Nacional de Información, en el 2017, que son los últimos datos que tenemos, fallecieron 470 personas. En el 2016 habían fallecido 446 personas. Nosotros les decimos, le damos los datos de fallecimiento para que ustedes se ubiquen en la realidad que estamos. Pero en el 2017
hubieron 27.700 lesionados. Ahí están los fallecidos, los heridos graves y los heridos leves. Imagínense la magnitud en un país de 3,5 millones de habitantes, de que hayan 27.000 lesionados como consecuencia de siniestros de tránsito. Y lo traje en un papelito porque fue el dato que lo saqué al día de ayer. Nosotros tenemos el orgullo de decirlo, y como uruguayos lo podemos decir, el sistema de información que manejamos de estadística es el número 1 en la América Latina. No hay país acá en América Latina que tenga el sistema estadístico que tenemos, y está basado en hechos fehacientes. Todos los partes de choques donde hay lesionados, que maneja el Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Tránsito, van a un registro del Ministerio del Interior, y eso está ligado con nuestro sistema, y de ahí nosotros, con un grupo de estadísticos, sacamos todos los datos veraces al 100%, y son los datos que nosotros le estamos dando a la población permanentemente, cosa que en América Latina no existe. Por diversas razones, ni Brasil, ni Argentina, ni Chile, bueno, ningún país acá del Cono Sur tiene un sistema de información tan veraz como ese. Por eso para nosotros es un orgullo, porque nos da la certeza para poder generar políticas en seguridad vial hacia el futuro sobre una base sólida. Pero yo les iba a decir, este papelito acá tengo los datos al día de ayer de la siniestralidad, en lo que va de este año, de todo el país, en rutas nacionales y en caminos y ciudades, del país. Llevamos 199 fallecidos al día de ayer. Acá hay un margen de error de 30 días, porque puede aumentar, porque nosotros tomamos una regla que es de las Naciones Unidas, que dentro de los 30 días un lesionado que puede fallecer se pasa a ser uno más. Así que, pero es un dato preliminar, llevamos 199 fallecidos en estos pocos meses del año. El año pasado a esta altura iban 183, es decir que tenemos 16 fallecidos más que el año pasado en siniestros de tránsito. Y tenemos lesionados, que eso es una peculiaridad este año, se da menos lesionados a nivel global que el año pasado. Tenemos 9.600 lesionados, yo digo menos, pero igual es una cifra importante, ¿no? 9.600 lesionados llevamos este año, y el año pasado se llevaban a esta altura 9.900, hay una diferencia de menos 312 lesionados. Yo sé que les empiezo a decir cifras y tengo acá un sinfín de cifras, pero yo quería darle algunas cifras que impactan y que a nosotros nos remueve un poco. Al estar trabajando todos los días con esto, la verdad que nos hace un llamado de atención y de concientización a la actividad. Por eso todo esfuerzo que nosotros hacemos me parece que es poco. La Unidad Nacional de Seguridad Vial fue creada en el 2007 con el motivo el objetivo de promover la seguridad vial en el país, con el objetivo de interactuar con todos los demás organismos del Estado que tienen que ver con el tema de la seguridad vial, pero también con el objetivo de generar políticas unificadas, es decir, que el país pueda llegar algún día a tener, en materia de tránsito, que va la vida de la gente, una línea de acción unificada en el tránsito. Es que venga un brasilero al Uruguay y tengamos las mismas normas que vamos nosotros a Argentina, vamos a Chile y tengamos las mismas normas. Es una tendencia a nivel mundial, y eso es una de las premisas que nosotros tenemos y que a veces se choca, y ustedes lo saben bien, yo fui edil y lo sé bien, con el tema de las autonomías departamentales. Muchas veces todo ese tema trae como consecuencias, a veces se amenaza con el tema de la autonomía departamental, cuando desde mi humilde opinión, en el tema del tránsito, en el tema de seguridad, es un tema nacional, es un tema que a todos nos compete y que tenemos que tratar todos de llegar a ese camino común, de tener normas comunes a los efectos de poder fiscalizar, controlar y que la seguridad sea mayor para todos, mejor para todos. Un temita que me quedaba legal, el Uruguay, además de este sistema de estadísticas que es muy bueno, que yo diría que es excelente, también
es de los pocos países en el mundo que votó por ley la ley 18.904, una resolución de las Naciones Unidas en la cual se marca las políticas para el diseño de 2011 al 2020, el descenso de la siniestralidad en un 50% se establecía en esa declaración de las Naciones Unidas, y el Uruguay no solo las asumió como Estado, sino que además el Parlamento la votó y es política de Estado. Por eso hoy cuando yo hablaba de Alejandro Draper, que es de un partido de la oposición, y quien les habla que estamos trabajando en el gobierno, trabajamos juntos porque esto es política de Estado. Y con esa cabeza tenemos que ver esta situación. Es así que en este año y poco que estoy, un año que estoy acá en la Unidad, una de las cosas que trabajamos, que intentamos es integrar el trabajo fundamental interinstitucional. Para nosotros se nos va la vida si no podemos trabajar con los gobiernos departamentales, con las intendencias, con el Congreso, con los congresos, con los ministerios, con todos aquellos que tienen algo que ver en materia de seguridad vial. Porque cada día que me levanto y veo esta estadística, que la tengo todos los días en el celular, y veo los que mueren por día, es algo que golpea. Hace 2 días, 3 días, estuvimos reunidos. Si ustedes ven ahí en el video institucional, una de las actividades que hacemos también trabajamos de las cinco áreas que marcó las Naciones Unidas, como es gestión en la seguridad vial, vía de tránsito seguro, vehículos más seguros, usuarios más seguros y respuestas tras los siniestros. Una de las respuestas que el país se ha dado es la creación de la Red Nacional de Víctimas en Siniestros de Tránsito. Yo acá lo veo a Guedes, que el año pasado estuvimos con la Red de Víctimas en Tacuarembó haciendo una marcha el Día de las Víctimas, y hace 3 días estuvimos reunidos con ellos, hace poquito que obtuvieron la personería jurídica, y ahí uno ve y se pregunta, cuando nosotros, por ejemplo, como padre le regalamos una moto al gurí, en el interior, cuando cumple 15 años, muchos padres, vamos a regalar una moto, y le estamos regalando el arma para que se maten. Cuando decimos, no, esto a mí no me va a pasar, y bueno, usted ve, habla con la gente de la Red de Víctimas y no lo puede creer. Hijos, esposas, hermanos que no están, o lo peor, están postrados en una cama, sin trabajo, pasando penurias económicas, porque el día después del siniestro mucha gente se queda en la calle y sin una atención. Es muy duro, es muy duro. Y yo me emociono mucho en esto. Yo le quería dar unos números también. Nosotros en la unidad, aparte del informe de siniestralidad, que ya lo dejamos ahí, que es el del 2017, que están todos los datos de siniestralidad, nuestros estadísticos hacen informes parciales de siniestralidad en casos, por ejemplo, lo que decía Metediera recién, de usuarios vulnerables. Nosotros consideramos usuarios vulnerables los motociclistas, los peatones y los ciclistas, porque justamente son los que más debilidad tienen en la vía pública. Y bueno, justo hoy coincide que estamos con el mes del Mayo Amarillo. Ustedes saben que el Mayo Amarillo es una proclama que nació en Brasil y se ha extendido por el mundo, justamente es una alerta, un llamado de atención para el tema de la siniestralidad vial. Y en esta oportunidad, en este mes de Mayo Amarillo, estamos poniendo atención, foco, en las motocicletas, que ustedes saben, mueren en el país por año, 250 motociclistas aproximadamente están muriendo por año en el país, y la gran mayoría de ellos, son el 60% casi, mueren en caminos o en ciudades, y el resto en rutas, a diferencia de lo que pasa con los autos, que la mayoría en este momento es en ruta y no. Pero yo a lo que voy es que son 250 personas que se nos van por año como causa de un siniestro de tránsito por andar en moto.
Entonces, todo lo que uno haga, cuando se critica el tema de casco, cuando se dice el tema de los chalecos reflectivos, todo lo que uno haga es poco, porque esto hay que tomarlo como una enfermedad, y bueno, y hay que trabajar en eso. Yo creo que por ahí va la cosa, y yo no quiero agobiarlos con una cantidad de números que tengo que puedo darles, pero los van a tener ustedes todos. Y me interesaría nada más que agradecerles la atención de ustedes y bueno, invitarlos a participar y a seguir trabajando en esto, en sus ámbitos laborales, en sus juntas, y bueno, nosotros a colaborar en todo lo que podamos, nosotros como unidad, si bien somos un organismo del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, con poco personal, pero estamos con personal técnico preparado y estamos trabajando mucho con el interior, con los planes operativos de seguridad vial, con las unidades locales de seguridad vial. Nuestros técnicos salen, van, apoyan, y bueno, y dentro de las limitaciones que tenemos, queremos seguir trabajando y generando concientización para que los cambios de conducta se den, porque lo fundamental es el cambio de conducta de la gente. Por más fiscalización, por más control, por más educación que nosotros podamos dar en los liceos, en las escuelas, no se logra ese cambio si no es que cada uno de nosotros en su casa y cada vez que uno sale a la calle que tome conciencia de lo que anda con un vehículo y esa conciencia se logra con un trabajo permanente y una dedicación permanente. Entonces, a mí me resta nada más que agradecer la atención y le quiero pasar a la doctora Di Castro para que nos ilustre sobre el tema, sobre el tema de autonomías y eso que era uno de los temas que nos habíamos solicitado hablar de hoy. Bueno, muchas gracias por lo de ilustrar. En realidad, lo único que pretendo es hacer una línea de razonamiento sobre el tema que me pidieron que planteara, que es un tema más álgido, es discutido y hay más de una biblioteca, como son las autonomías departamentales. A ver si prendió. Sí. En realidad, cuando digo una línea de razonamiento, me refiero a que nosotros, como dijo el director, existe un organismo nacional que fue creado por la ley 18.113 y que tuvo determinados cometidos, que se puede resumir en línea general en regulación del tránsito en todo el territorio nacional. Pero todas las competencias que se atribuyó a ese organismo son de promoción, de coordinación. Todos son verbos que no implican un hacer ni un actuar. Entonces, una falencia que quedó de la ley es justamente el ámbito de fiscalización, y esto va a venir a colación después por la importancia que tiene el desarrollo de las políticas en conjunto y los ámbitos de colaboración como se han venido manifestando. Porque en realidad la política de seguridad vial que se promueve de la unidad tiene necesariamente una fase de ejecución en los gobiernos departamentales y fiscalización también de la Policía Nacional de Tránsito. Dentro del ámbito de la autonomía departamental, esta ley 9.515, que la tenemos ahí, que es del 35, establece, dentro de la competencia del intendente, obviamente reglamentar el tránsito de los servicios de transporte. Veamos que es una ley del 35. Que un concepto de autonomía que podríamos manejar es como el conjunto de competencias o desprendimientos que se establecen de los organismos, de los jerarcas, hacia organismos que tienen de inferior entidad. Son desprendimientos, digamos, de competencias. ¿Por qué importa el concepto de autonomía? Porque en realidad, por el artículo 262, que establece que el gobierno de la administración de los departamentos dice, con excepción de los servicios de salud pública, serán ejercidos por una junta departamental y un intendente. ¿Qué podemos ver en esta norma? Es una norma de marco genérico, por ende,
son materias. La materia de tránsito también podemos decir que es materia de los gobiernos departamentales. Dice, con excepción de los servicios de seguridad pública. Hay un concepto estricto y un concepto más amplio que se maneja dentro de la misma Constitución y en doctrina, que seguridad pública es también seguridad personal, es seguridad individual, no es puede ser o no comprender solamente únicamente lo que llamamos policía de control. A esto nos referíamos como un concepto amplio: seguridad de las personas, de los habitantes, protección de la vida, la integridad, derecho a la circulación. Y en un concepto estricto podríamos decir la seguridad pública. Nos podríamos preguntar, ¿no incluye la seguridad en el tránsito, en la seguridad vial? Entonces, si decimos que el artículo que establece que los gobiernos, el gobierno va a ser ejercido entonces por las intendencias, podemos decir que es un marco genérico y decimos, ¿tiene límite la seguridad vial en dicho aspecto? ¿Está limitado? El único límite que establece la Constitución dentro de las materias que son de los gobiernos departamentales es competencia para crear y administrar impuestos a los vehículos de transporte. Entonces, tratando de hacer una línea de razonamiento, la otra es un marco genérico, no establece una competencia privativa de los gobiernos departamentales en materia de tránsito. Por ende, la única materia primativa que podríamos decir que establece la Constitución, los gobiernos departamentales en este aspecto, es la competencia para crear y administrar impuestos a los vehículos de transporte. Siguiendo entonces a Daniel Hugo Martins, también en esta línea puede ir el doctor Corseñac. Vuelvo a reiterar que hay otro tipo de doctrina que va por otros, que tienen doctrinos que son prestigiosos y que pueden sostener otra opinión, pero generalmente cuando adoptamos una postura tenemos una postura ideológica, no significa partidaria, simplemente se toma postura técnica frente a una normativa. En la acción de elección de autonomía departamental, que es un trabajo que realizó el Daniel Hugo Martins, dice: la ley solo podrá lesionar la autonomía del departamento en cuanto ésta provenga de la Constitución, puesto que si la misma proviene de otra ley, no hay lesión sino derogación. ¿Qué significa? Que nosotros podríamos, si dictamos una ley que vulnera el artículo de la Constitución que establece la parte de tributos que se regula específicamente para gobiernos departamentales, tal vez que podríamos opinar que hay lesión, pero si no es una materia que sea privativa, que haya sido establecida por la Constitución al gobierno departamental, una ley que regule sobre esa materia de competencia de los gobiernos departamentales no incurriría en lesión, sino en todo caso, si hubiera una norma que se opone a esa, sería una derogación. Siguiendo también a Hugo Martins, establece que la materia en la que en su trabajo establece cuáles son competencias que pueden buscarse dentro de la Constitución, que son materia, que son privativas de los gobiernos departamentales, otras que no son privativas, y hay otras que él directamente señala que no están determinadas en la Constitución para los efectos de los gobiernos departamentales. Dice: la determinación de la materia departamental y municipal que realiza la ley debe ser congruente con el texto constitucional, dice, no pudiendo cercenarle competencia que haya sido establecida en y que en la Constitución, haciendo un estudio en conjunto, no de normas aisladas, establece cuáles serían esas pautas y cuáles no son materia departamental. Y considera el que no es materia departamental todas las materias que la Constitución atribuye al Poder Legislativo. Entre ellas, dice, por el artículo 85 de la Constitución, expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agrícola, industria, comercio exterior e interior. También corresponde al Poder Ejecutivo a todo lo que sea la limitación de los derechos y deberes dentro de la sección 2 de la Constitución.
En conclusión, señala Diálogo Martins, en conclusión dice, a mi juicio, dice, es materia departamental toda actividad pública en la que exista un interés del departamento que predomine sobre el interés del Estado y no haya sido asignada a otro órgano del Estado. Estos, entonces, tratando de hacer, como dijimos, una línea de razonamiento. El tránsito es materia departamental de un departamento que predomine sobre el interés del Estado. Y en dicho contexto, podríamos decir que no, que es un interés porque es parte de la seguridad. El tránsito es parte de la seguridad y la salud pública. Por lo tanto, no es atinente a un solo departamento. Es de interés del Estado, de todo el territorio. Y no siendo una materia privativa el tránsito, como vimos, no siendo una materia privativa del gobierno departamental, puede ser legislada, porque el artículo 85 de la Constitución permite al Poder Legislativo dictar normas sobre seguridad personal y normas que sean de interés de protección de las personas. Por consiguiente, volviendo siempre a tratar de ser una línea de razonamiento, el tránsito no es materia privativa de los gobiernos departamentales. Hay una concurrencia, en todo caso, de políticas. Existe una ley nacional que le atribuyó, como dice Martins, a un órgano del Estado la regulación del tránsito. Por ahí espero que me vayan siguiendo el razonamiento. Entonces, hay esa misma ley de tránsito, la 18.113, la que creó la unidad, a su vez permitió después crear normativa, la ley 18.191, que son leyes de tránsito de 19.061, que es complementaria de 18.191, que regula aspectos del tránsito. ¿Y qué permitió esa ley 18.191? Que en todo lo que no esté regulado por dicha ley, pueden regular los gobiernos departamentales. Y a su vez, la Constitución establece las competencias de los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos departamentales. Por consiguiente, donde existan vacíos y donde no se opongan a la ley 18.191 y complementarias, los gobiernos departamentales pueden dictar normas de tránsito. Y entonces, son actividades en realidad complementarias entre una institución que es de un gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Cuando me plantearon el tema de la autonomía de los gobiernos departamentales, a mí lo que traté fue de hacer una línea de razonamiento y digo, no hay una oposición en realidad entre la política del Estado y el gobierno departamental. Hay una necesaria complementación, porque los tiempos para verificar las normas a nivel nacionales y lograr la homogeneidad son diferentes porque cada circunscripción territorial tiene sus propias realidades particulares. Entonces, si nosotros, ahí por eso les manifestaba que en realidad la necesidad de complementación es que las atribuciones que establece la Constitución son cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y la de la Junta es legislativa y de control, que perfectamente entonces puedan regular el tránsito. Basándonos también en estos principios constitucionales que estableció la ley, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Volvemos a hablar de seguridad. El artículo 85 de la Constitución establece como competencia del Poder Legislativo expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República. O sea, el Poder Legislativo puede establecer normativa de protección a la seguridad. No es competencia única del gobierno departamental, es competencia del Poder Legislativo. En ese marco quería encontrar la ley 18.191, que establece en su artículo 1 que las disposiciones de presente ley son de orden público
y el tránsito de la seguridad vial constituyen una actividad de trascendencia e interés público, en tanto involucran valores como la vida y la seguridad personal, que como tales merecen la protección de la ley. O sea, es una ley creada por el Poder Legislativo en el ámbito de sus competencias, que es de la de seguridad personal, de la seguridad de las personas, y tiene como fines proteger la vida humana, la integridad psicofísica de las personas y contribuir a la preservación del orden y la seguridad públicos, entre otras cosas. Entonces, lo que pudimos establecer en definitiva como una conclusión es esta, que en realidad de la necesidad de la colaboración de los distintos órdenes desde un Estado unitario con un gobierno central que tiene obviamente un organismo descentralizado. Los gobiernos departamentales tienen descentralización territorial y a su vez tienen determinadas autonomías que pueden trabajar en tránsito conjuntamente con el gobierno nacional. En tanto el gobierno nacional tiene normas que son generales y en todo lo que no está regulado, los gobiernos departamentales a través de sus órganos legislativos también pueden dictar normas en tránsito. Y quería cerrar un poquito la exposición con respecto a la interpretación que a veces damos de la propia Constitución, siguiendo a Rizzo. Dice Rizzo, cada Constitución consagra una determinada fórmula política que en sí significa un estilo de vida, una concepción de la sociedad y del Estado y una filosofía de lo que debe ser el manejo del aparato político. Esa fórmula política debe tenerse presente de manera relevante en la interpretación constitucional, pues ella apunta por un lado al reforzamiento del sistema y por otro a su supervivencia en el futuro. Muchas gracias. Estamos a las órdenes por cualquier pregunta.